Yo les cuento que la doctora Viviana García es rosarina, como yo. Viste, mirá Como vos, Messi. proliferamos Como por Messi. ahí. Hace 7 meses que no puedo volver. Rosarina también. Es máster de salud pública, beca de Banco Mundial, es médica, es auditora médica, especialista en auditoría médica del Colegio Médico de Santa Fe, y obviamente recibida en la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario, de la Universidad Nacional. Es médica desde hace 35 años, combina una larga trayectoria entre organismos públicos y privados, proyectos orientados a salud pública, a organismos internacionales y a distintos tipos de empresas y obras sociales. Está especializada en planificación, organización y control de instituciones de salud, auditoría, alto costo, discapacidad y patologías especiales. Así que bueno, la dejamos con el tema de hoy a Vivi, que iba a hablar de... Dale. Yo primero voy a compartir la pantalla, a ver si me sale bien. Acá. Bueno. ¿La ven? Sí, sí. Sí, 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 se ve. Bueno. Traté de poner algún dibujito porque si no se va a hacer muy aburrido. La verdad que cuando yo empecé con discapacidad hace muchísimos años, no había tantas leyes y tantas cosas, igual era un dolor de cabeza. Por eso quería iniciar con esto, porque acá en Argentina tenemos muchísimas normativas, leyes, decretos, adhesiones a convenciones internacionales, o sea, tenemos de todo y para todos, por eso un poco la foto alegórica. Quería empezar con esto. La Comisión Nacional de Discapacidad es la que asesora a los organismos públicos, llámese diputados, senadores, concejales de los distintos lugares, en qué hacer, cómo normatizar, coordinar, supervisar, armar las leyes, etc. Todas las normativas actuales, las leyes, de las cuales nos vamos a detener en dos principalmente, han sido adheridas por gran parte de las provincias. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema federal y la salud está dentro de la competencia de cada provincia, con lo cual tienen que adherirse a las normativas si están de acuerdo. Entonces, esas provincias que ustedes ven ahí se han adherido a las leyes nacionales de discapacidad, y faltan muy poquitas que no se adhirieron, funcionan como tales, trabajan, usan el certificado de discapacidad, utilizan las leyes, pero no se han adherido realmente a las leyes. Vamos a ver un poquito el concepto actual de lo que es discapacidad. De la primera ley que surgió, en donde se consideraba al discapacitado como una persona que tenía una deficiencia de algo, y que por eso no podía actuar, entre comillas, normalmente en la sociedad. Hemos virado por un montón de paradigmas diferentes, hasta el concepto que ustedes están viendo actualmente, que es una combinación, una mixtura de todas las anteriores normativas o conceptos, en donde primero se incluía la parte orgánica, después se incluyó la parte psicológica y de sistema nervioso, y en la última, que es la más aceptada actualmente, es la que tenemos incluido también, la actividad, la acción social, la actividad social, la interacción con el medio. Entonces, la verdad que no se usa más la palabra discapacidad, pero bueno, en la práctica diaria se la sigue utilizando la palabra. Tenemos una persona que tiene una deficiencia de algo, que puede ser, ustedes ya saben, permanente o transitoria, que puede dificultarle la actividad y la relación con las otras personas o las cosas, porque, por ejemplo, si no tenemos una rampa o no tenemos accesos como corresponde, eso es un impedimento para la persona que tiene esta deficiencia. Entonces, la persona que tiene esta deficiencia tiene una alteración con su medio que lo hace algo diferente al resto. Lo que tratan las normativas de este país es tratar de
que esta persona tenga las mismas capacidades que el resto en relación a la sociedad, ¿sí? El concepto varía todos los días, yo puse que me parece más acorde a lo que estamos manejando actualmente, ¿sí? Se adhiere a la Convención de los Derechos de los Discapacitados, a cual de la Organización Mundial de la Salud, la cual nuestro país se ha adherido. Me pasé una, ahí vamos. ¿Por qué la idea de estudiar un poco las leyes de nuestro país? Porque nuestra función de auditores o de gestores de algún lugar, debemos conocerlas, ellas nos van a permitir qué podemos, qué no podemos hacer. En el caso de tener que autorizar como auditor alguna cosa, nos van a permitir decir si corresponde o no corresponde con fundamento, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir viendo las dos más importantes, aunque yo les voy a listar un poco todas, y cómo las vamos a utilizar. Este país maneja desde hace algunos años un certificado único de discapacidad, que es el que ustedes veían ahí más chiquitito, que yo ya se los voy a mostrar en detalle más adelante, porque antes había, la provincia 1 tenía un certificado, la 2 tenía otro, con muchísima variación en lo que tenía plasmado en el certificado. Entonces, hace algunos años se unificó en el formato que ustedes ven ahí. Todo lo que solicita una persona que tiene este CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, le permite ser acreedor de muchísimas cosas. En salud, la atención de todo lo que acontece en su, si tiene o perdió la salud, pero también las obras sociales y prepagas deben cubrir prestaciones de educación, transporte, y ahora van a ver más adelante hasta ayuda económica si el discapacitado lo requiere. Con el certificado de discapacidad también tiene posibilidad de solicitar el logo de libre acceso con su vehículo a los distintos estacionamientos, puede ser eximidos de impuestos, eximidos de la patente, solicitar créditos con tasas muy diferentes al resto de la gente, o sea, tiene una cantidad de beneficios que no tenemos el resto, pero que las leyes le permiten solicitar. ¿Está bien? Bueno, ¿hola? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, seguimos. El certificado. Tenemos que aprender a leer el certificado. Por supuesto que debe tener todos los datos completos, demográficos, o sea, nombre, DNI en general. Esto está siempre completo, no tienen grandes dificultades. Suele tener problemas en el espacio que sigue, donde está el diagnóstico y las funciones, que en general se codifica, y a veces uno no tiene memoria para 900 y pico de códigos que constan en la CIE 10, entonces debemos consultar y ver qué es lo que dice esa codificación del segundo segmento del certificado. Yo remarqué ahí en naranjita, que quedó un poco arriba, pero quería que quedase en lo que es orientación prestacional, en donde parece que los institutos que emiten los certificados se han como rutinizado en poner más o menos siempre lo mismo: educación, transporte, acompañamiento. No explicitan claramente qué es lo que ese discapacitado necesita. Y quiero que quede claro que ese ítem es como una asesoría para lo que el discapacitado puede necesitar. O sea, es podemos decirlo, como un futurismo de lo que el discapacitado puede necesitar. ¿Por qué? Porque hoy se evalúa al discapacitado, se plasman todos estos códigos y la orientación prestacional, y ¿qué pasa? El certificado tiene validez 10 años. Supónganse un chico de 1, 2, 3, 4 años, creció 10 años. No tiene la misma orientación vocacional a los 2 años que a los 12. Entonces,
Esto es una sugerencia de lo que puede llegar a necesitar el discapacitado. Quiero que eso lo tengan en claro. Perdón, me fui otra vez. Tiene un vencimiento en general, también se han rutinizado en poner 10 años, no evalúan claramente la capacidad de modificación de la discapacidad para decir, bueno, X discapacidad puede progresar en más o en menos, eso no lo sabemos, y entonces le damos 3 años y lo reevaluamos. El 90 y pico % son 10 años. Y tienen que tener las firmas abajo claras y legibles. El certificado tiene una segunda parte, que es la que la persona que se hace acreedora a este certificado corta y se maneja en todos los sectores donde tiene que lograr algún beneficio. El drama de este pedacito del certificado es que no consta lo que tiene la parte anterior, que es la primera parte donde dice el diagnóstico, y por lo cual nosotros le vamos a brindar prestaciones. Entonces, muchas veces se enojan porque nosotros le pedimos el certificado completo para ver, porque ustedes saben que la ley de discapacidad lo acredita tener el 100% de todo lo que necesite respecto a la discapacidad, no el 100% de todo lo que pueda llegar a necesitar el discapacitado, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con las leyes. Vamos a pasar a las leyes. ¿Qué alcance tienen estas leyes? Yo puse este dibujito que me pareció muy claro porque en este país es el cielo, el alcance de las leyes es el cielo. Todo lo que el discapacitado necesite, uno se lo tiene que dar, y el discapacitado, y si le decimos que no porque realmente no le corresponde, ¿qué es lo que hace? Va un abogado y nos hace un amparo, ¿sí? Creo que nos ha pasado a todos y hay cientos de amparos respecto de eso. Entonces, nos convertimos en gestores de la discapacidad tratando de correr entre lo que pide el discapacitado, explicarle qué corresponde o no corresponde, hablar con los médicos para ver si eso corresponde o no corresponde, y tratar de que no llegue al amparo, porque después resulta todo muchísimo más costoso. Por eso hay que tener clara cada uno de los puntos que nos sirven como auditores y gestores de las leyes. Esta es, a ver, vamos a achicar un poquito porque me parece que no se ve todo. Ahí. Cantidades de normas, normativas, decretos, disposiciones, etc. La primera que surge es la ley 22431, que actualmente no se la usa mucho en cuanto a qué le damos o qué no le damos al discapacitado, pero fue la primera, y en su importancia de reconocer que este grupo de gente requería una atención diferente. Surge luego la ley de obras sociales. Ustedes fíjense que la ley primero de protección integral era anterior al surgimiento de la ley de obras sociales, en donde también menciona, no muy claramente, pero lo menciona, la atención de los discapacitados. Fundamentalmente en el tema de trabajo. Luego aparece la ley de prepagas, y luego, que ahora, y se los voy a contar después a esto por qué menciono obras sociales y prepagas, y la ley que actualmente, y es la más importante, nos manejamos, que es la 24901. Si ustedes ven, hay como 16 años entre una y otra ley, y desde la última, la 24901, actualmente hay como 12, 13 años que pasaron, sin demasiadas modificaciones sustanciales a ellas. Agregan una cosita, sacan otra cosita, y no hay mucho más. También tenemos todas estas cosas. Nuestro país se ha adherido a diferentes convenciones que tratan de darle más capacidades a las personas con discapacidad. Ustedes ven ahí la 25280, que se adhiere a la Convención Interamericana, la Convención de la Discapacidad de la ONU, y así, si ustedes buscan, van a encontrar muchísimas cosas. Creo que no merita detallarlas porque en este caso vamos a hablar específicamente de la que nos atañe, que es la ley de la 24901. Si bien las dos leyes hablan de cómo actuar con los discapacitados, cómo
proteger a estos discapacitados. La primera, la 22.431, hablaba de un sistema de protección no muy claro, no daba, no especificaba qué prestaciones debían ser consideradas. Sí, lo importante era que decía que el Estado era el primer referente o el primer responsable de dar esta prestación. Con la 24.901 surge, le podríamos llamar como un nomenclador de discapacidad, en donde se detallan más claramente las prestaciones, y ya cambian un poco el paradigma a la prevención y a la rehabilitación de estas personas con discapacidad. Ya detalla un poco más cada uno de los ítems que hay que cubrir. Porque yo antes hablaba de la ley de obras sociales y la ley de prepagas. Cuando surge la ley de obras sociales, se vira lo que decía la ley 22.431, que el Estado era el responsable, a que ahora los responsables de brindar las prestaciones serán las obras sociales. Si bien no deslinda al Estado, es como que le traslada la responsabilidad a las obras sociales. Lo mismo pasó cuando surge la ley de prepagas, ¿sí? Las prepagas deben cubrir lo mismo que cubre el Estado y las obras sociales. Vamos a volver un poquito acá y ya vuelvo. Entonces, tengamos en cuenta que la que más nos importa para nuestro trabajo de auditoría es la 24.901. ¿Sí? Bien. Yo aclaré algunos artículos de la ley 22.431 que son importantes, que ya más o menos se los conté, que era un viraje del paradigma a proteger a las personas discapacitadas, que decía prestaciones básicas integrales, o sea, no sabemos muy bien qué quiere decir prestaciones básicas integrales, pero bueno, importante, voy a pasar esto, es los beneficios que tiene la persona con el certificado único de discapacidad. Es la primera vez que aparece el certificado único de discapacidad en esta ley. La ley 24.901 es la que nos interesa más y por eso vamos a ver algunos de los artículos que son importantes. Yo les contaba primero que la diferencia respecto a la otra normativa era que aquí incluye prevención, promoción y protección, que en la primera ley no estaba detallado. Surge luego un decreto, es muy común aquí en nuestro país que hacen una ley y después surgen un montón de resoluciones y decretos, que agrega un término más, que es la universalidad de la atención de estas personas. Tampoco es muy claro qué quiere decir con universalidad, porque le damos todo, le damos lo que quiere el discapacitado en relación a su discapacidad, le damos un ascensor, le damos un auto, dice universalidad así como un gran término sin detallar demasiado. Por eso surgieron después un montón de reglamentaciones tratando de alguna manera bajar a tierra estos conceptos tan grandes. También tenemos que tener en cuenta el artículo 13, entre medio hay un montón de artículos que son muy generales, por eso no se los detallo, pero el artículo 13 sí es importante, porque el traslado, tenemos, no sé si a ustedes les pasa en su lugar de trabajo, donde yo estoy, sí, me piden transporte en todo. Un bebé necesita transporte, y mi pregunta es, ¿un bebé, entre comillas, normal, necesita transporte? Me parece que no. Entonces, si bien la ley de discapacidad permite que no se abusen con el discapacitado para negarle prestaciones, me parece que actualmente el discapacitado se abusa pidiendo prestaciones. Uno tiene que tener esta normativa presente porque tiene que ver con la ley de transporte. La ley de transporte dice que todo discapacitado con capacidad de usufructuar el transporte público, cualquiera sea, lo puede hacer gratuitamente. Entonces nosotros desde la auditoría, toda aquella persona
que no pueda usufructuar el transporte, por ejemplo, un chico de 3 años, una persona más grande pero con una discapacidad motora importante, uno le dice, sí, podemos brindar el transporte, pero si la persona tiene capacidad de usar el transporte público, si la persona tiene acompañante que lo traslade, nosotros no debemos cubrir el transporte. Y eso lo tenemos que tener claro, y para eso tienen que tener claro este artículo y la ley de transporte, porque con eso es lo que fundamenta el sí o el no de otorgar una prestación. Seguimos. Otros artículos importantes, y que son los más difíciles, son los que siguen a continuación, y son los que dan las prestaciones en un, yo le diría, 80% de educación. Siempre la pregunta cuando hay charlas en la superintendencia de estos temas, se pregunta por qué las obras sociales y prepagas deben incluir educación. No tenemos respuestas, pero bueno, las obras sociales y prepagas tienen que cubrir prestaciones educativas. También todo lo que tiene que ver con salud, pero el 90% son educativas. Y ahí tenemos todas las preventivas, de rehabilitación, las terapéuticas, las asistenciales, medicamentosas, etcétera, etcétera, etcétera. La ley también especifica un grupo de prestaciones que se llaman servicios específicos, y ahí tenemos un gran capítulo que son, por ejemplo, yo tengo un discapacitado de 6-7 años que requiere escuela, puede tener escuela común, puede tener escuela especial. Esa sería su prestación madre, la educación de la escuela. Pero después requiere un acompañante pedagógico, una psicóloga, una psicopedagoga, terapeuta ocupacional. Han aparecido una terminología de profesionales que brindan atención innumerables. Puede requerir rehabilitación fisiokinesiológica. Todas estas son prestaciones específicas del discapacitado, que no tiene que ver con la inclusión o no en el grupo familiar, que eso tiene otro articulado luego. Pero muchos requieren de esto. Entonces uno cuando tiene que normatizar prestaciones de un discapacitado, primero tiene que buscar su prestación madre. En el caso que yo les contaba, era la educativa, la de la escuela, sea escuela especial o común. El resto que pide son servicios especiales. Y la ley determina una cierta cantidad de estas prestaciones especiales. Entonces ahí es donde se nos presentan problemas, donde vemos chicos que están desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, primero en la escuela, después está con el fonoaudiólogo, después está con el psicólogo, después con el psicopedagogo, no juega nunca. Entonces, uno tiene que reevaluar eso, y ahí es donde entramos a hablar con los profesionales que tratan a estos chicos, para ver si el diagnóstico está correcto, si lo que están solicitando es así, o por qué están pidiendo tanta cantidad de prestaciones. ¿Está? Ustedes me preguntan cualquier cosa, porque por ahí yo me voy yendo y no paro de hablar. Así que me van preguntando. También es importante tener en cuenta lo que puse más abajo, que la ley dice que todas estas prestaciones, sean la prestación madre como todos los servicios especiales o adicionales, son orientativos, son sugerencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si el discapacitado necesita más, nosotros se los tenemos que brindar. Y ahí entra a jugar el por qué se solicita siempre o se exige a las obras sociales y prepagas, perdón, tener un equipo interdisciplinario. Y es muy importante, ¿por qué? Cuando yo como auditor no estoy de acuerdo con lo que me está solicitando, por el exceso de prestaciones, porque veo que un chico de 5, 6, 4, 10, 15, tiene tantas prestaciones, que no tiene tiempo ni de agarrar el teléfono, ni de comer, porque las prestaciones vienen una tras de la otra, así como seguidilla, yo me tengo que plantear que o está equivocado el diagnóstico que hicieron y por eso me piden tantas cosas, o hay alguna otra cosa
o no sé, tengo que reevaluar. Y para eso entra a jugar el equipo interdisciplinario. No hay una normativa clara que diga que la obra social está obligada a tener un equipo interdisciplinario, pero la superintendencia lo exige. Cada vez que vienen con una auditoría a relevar prestaciones a la obra social o prepaga de todo lo que se le ha dado a los discapacitados, solicitan la presencia del equipo interdisciplinario. Y nosotros tenemos que usarlo para el bien de ese discapacitado en todo lo que requiere, que tenga tiempo de jugar o tiempo de hacer otra cosa, con las prestaciones que realmente requieran. ¿Sí? Seguimos. La ley enumera y detalla cada una de las prestaciones básicas, para llamarle de alguna manera, con un estimado de edad, pero que vuelvo a decir, es sugerido, no es taxativo, no es así a rajatabla, ¿sí? Entonces dice que hay estimulación temprana, educación inicial, básica, bueno, etcétera. No se las voy a leer a todas. Ahí es donde nosotros debemos, en cada uno de esos ítems, elaborar o evaluar con las historias clínicas, que son muy importantes, y no todos los profesionales las envían, si realmente lo que me está diciendo en el pedido de prestación condice con la historia clínica. Yo he tenido pedidos de, por ejemplo, psicología, psicopedagoga, acompañante terapéutico y no me acuerdo qué más, con un chico en donde la historia clínica del médico referente del paciente me decía que el chico estaba bien, iba evolucionando normal, que hacía sus tareas solas, y yo digo, ¿para qué está la psicopedagoga? ¿Para qué está el acompañante terapéutico? Entonces, uno tiene que ir haciendo escalas de evaluación de cada uno de los ítems. Pero bueno, es innumerable la cantidad de cosas que uno le puede brindar al discapacitado. Sí tenemos unos ítems, y que siempre presenta gran dificultad, que son los sistemas alternativos que se le pueden brindar al discapacitado. Ahí tenemos los hogares, los grandes hogares, los pequeños hogares, y la ley menciona un ítem que es muy importante, que dice, si yo tengo una persona, en general son chicos, que no tiene un hogar conformado, como le llama la ley, continente, yo le puedo brindar un hogar alternativo. Pero hay que evaluar ese hogar continente. ¿Qué significa? La ley no lo dice. Hogar continente no lo dice. Lo mismo que cuando hablamos de personas mayores. Si bien la ley no dice que la geriatría está dentro de esta ley, sí hay un ítem de hogares que uno le puede brindar al discapacitado con familia no continente. Tampoco detalla qué significa familia no continente. Pero uno puede hacer una evaluación con una asistente social, con una psicóloga, que puede ir a la casa, evaluar el grupo familiar, evaluar el tipo de vivienda, con quién convive, cuáles son sus ingresos económicos, o sea, hacer una buena evaluación para ver si realmente su familia es no continente. Me ha tocado muchos casos de que tienen, como para no decirlo tan, que no quede tan mal, una muy buena familia constituida, con muy buen estándar económico, y están pidiendo hogares que teóricamente la familia no es continente. Para eso nos sirven estas evaluaciones psicosociales y económicas, para poder decir, ¿se lo doy o no se lo doy? Otro ítem que también presenta gran dificultad son las prestaciones complementarias. La ley dice, la normativa, no me acuerdo si es decreto o reglamentación, ahora se me fue de la cabeza, dice que puede tener hasta 6 prestaciones complementarias. Son 6 sesiones, entonces no son 6 prestaciones. Lo aclararon en una letrita chiquita abajo que dice 6 sesiones de, supongamos el caso que yo les contaba antes, un chico, su prestación primaria es la escuela, después tiene psicopedagoga, psicoterapia, fonoaudiología, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno suma todas esas sesiones, son 6 sesiones
por la cantidad de días, no da más de 24 sesiones, pero si yo le sumo 3 de psico, 3 de psicopedagoga, 3 de kinesiología, son como 35. Y ahí también se genera grandes problemas, porque la gente no entiende por qué no se lo podemos dar. Y ahí entra también a jugar el equipo interdisciplinario de gran importancia. El artículo... Perdón, Viviana. Sí. Perdón, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Sí, esto que dijo recién, entonces sería 6 sesiones. Son sesiones. Son sesiones. Pero la mes multiplicás por días de la semana. Por días de la semana. Sí, espera, en general, ya te explico. Las prestaciones complementarias en general no son todos los días. La normativa dice, las prestaciones complementarias son todas aquellas que no son días consecutivos, que son 2 o 3 veces por semana, entonces vos calculás 2 veces por semana, por 4 semanas al mes, y te da un monto. Ponele 2 sesiones de psicología, por 2 veces por semana, por 4 semanas al mes, y te da entre 20, 24, 25. Porque depende del mes, hay meses que tienen días más y otros meses que tienen días menos. Entonces, si vos tenés una prestación primaria que es la escuela, que le lleva más de la mitad del día, las prestaciones complementarias no pueden sumar más de, si no recuerdo mal, 24 mensuales. ¿Por qué? Porque la ley también trata de prever que el chico no esté todo el día con alguien. El chico también tiene que tener una actividad lúdica. Y a veces los papás no lo entienden, usan esto como una asistencia social, porque es muy difícil aceptar un discapacitado. Entonces a veces es una forma de inconsciente de sacarse el problema de encima. Y uno tiene que, si uno tiene prestaciones, me estaba olvidando algo importante, si uno tiene una prestación complementaria, que la tiene que hacer el discapacitado todos los días, supongamos, una rehabilitación motora o auditiva, que la tiene que hacer todos los días, ya no pasa a ser un sistema de prestación complementaria, es un módulo aparte de prestación de discapacidad, va por módulo, porque la ley también prevé acotar lo que tiene que dársele al discapacitado en un tema de plata. Entonces, cuando la discapacidad requiere todos los días, ya no pasa a ser complementaria, ya es una prestación básica madre que se asocia a la primera que tenía antes y va por módulos. Porque si no, ustedes piensen esto, 500, 600, 700 pesos una sesión, por 5 días, por 2 horas diarias, ya son el doble, por 4 a la semana se lleva 100.000 pesos. Entonces, se estipuló un monte tope, entonces lo que es diario pasa a ser un módulo, y lo que es alterno, 2 o 3 veces, pasa a ser una sesión complementaria. ¿Sí? Eso requeriría otra clase en donde yo les pudiera explicar cómo se factura, ¿sí?, una prestación en el sur, cómo yo le englobo cada prestación en módulo o no módulo, complementaria, prestación madre, cuando lo tengo que facturar. No me alcanza esta charla para dar esto, pero si ustedes quieren y les interesa, lo hacemos en otra charla y hablamos solo de cómo se presentan las super, cómo se le factura a las super. Yo se lo voy a hablar someramente ahora, pero después lo podemos hacer con algo práctico, ¿sí? Bueno. No sé si te contesté. Sí, gracias. Bueno, listo. Yo lo que le comentaba al principio, el artículo 33 de la ley dice, no me ha pasado en muchos años que estoy en obras sociales, pero dice que si el afiliado requiere cobertura económica, también se la tenemos que dar. Supongamos, no tiene trabajo, perdió el trabajo, o no sé, por X causa no cobra nada, le tenemos que dar plata para que él pueda sobrevivir. No me ha pasado, ya le digo, muchos años no me lo han pedido, pero la ley está vigente. Bueno. Otro tema que es crítico es el artículo 37, donde habla de la atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que también este país tiene una ley de salud mental. Y ahí entra en choque ambas normativas, porque la ley de salud mental dice
que yo no puedo institucionalizar a una persona porque es privación ilegítima de la libertad, salvo que lo diga un juez o un profesional del área que diga que puede llegar a ser agresivo para el resto, pero que no puede estar tantos días internado porque si no tengo que dar parte al juez, al juez avisándole que se está prorrogando la internación. En esta parte de la ley de discapacidad no detalla tanto, dice simplemente atención psiquiátrica, y hay muchos choques con la ley de salud mental. Es un tema también complicado. En general, cuando tenemos casos de estos, de este estilo de internación psiquiátrica, de atención psiquiátrica, o todo lo que sea relacionado, por uso y costumbre uno deja la ley de discapacidad y toma la ley de salud mental, que es más explícita en cada uno de los ítems. Bueno, esto ya se los conté, que es todo lo que hay que cubrir. Y yo les hice un pequeño resumen ahí, muy somero, vuelvo a decir orientativo, de todo lo que uno debe cubrir en la obra social, cuándo, cómo y por qué. Le vuelvo a remarcar, es orientativo. Pero en general, un grupo muy grande de discapacitados se centra o se concentra en estas áreas. En general, estimulación temprana lo piden hasta los 4, 5, algún caso puntual puede ser a los 6 años, la educación inicial son los primeros años, muchas veces ya ahí, como les digo, incluyen la estimulación temprana. Actualmente están pidiendo más terapia ocupacional o acompañante terapéutico que estimulación temprana, pero bueno, en un principio que no estaban estas profesiones, pedían estimulación. En general, una educación general básica es lo que lo asumiríamos como una secundaria. A veces hay patologías que ameritan un centro de día educativo. Ya cuando pasamos a gente más grande, ya pasamos a formación laboral, porque la idea es que todo lo que le estamos brindando al discapacitado desde que nace es tratar de darle una autonomía para que pueda desempeñarse solo en la vida diaria, ¿sí? Que no estemos toda la vida dándole algo o al lado para que se sienta contenido. La idea es que tenga autonomía. Por eso uno va pasando de escala en distintos sistemas educativos para que él en algún momento pueda valerse por sí mismo. Lo mismo pasa con lo que es motor, o a veces personas hipoacúsicas o con problemas visuales, ¿sí? El tema mental suele ser más complejo porque en general he visto pocos certificados con discapacidad mental leve, la mayoría son mediano a grave, y personas que dificultosamente van a poder autovalidarse en toda su vida. Entonces es como un campo diferente, van a tener prestaciones casi permanentes. En cambio los otros, muchas veces una persona con una discapacidad, no sé, por ejemplo, un chico con Down que tiene una estimulación temprana desde que nace y va pasando por las distintas etapas hasta una actividad laboral, puede autovalerse sin requerir tanto luego cuando ya sale a trabajar independientemente. Un discapacitado mental es más complejo, ¿sí? Por eso se los resumí un poco ahí para que lo tengan más claro. Y esto también sirve cuando uno tiene que encuadrar el paciente para facturarle a la superintendencia con el sistema SUR, ¿sí? Uno puede ir enganchando y haciendo el algoritmo para poder presentar lo que corresponde. Bueno, vamos a lo que es SUR. El SUR aparece no hace mucho tiempo, y es el sistema mediante el cual las obras sociales recuperan lo que han pagado por prestaciones de discapacidad, ¿sí? También se incluyó luego prestaciones que no son de discapacidad, como medicamentos de alto costo o prestaciones de alto costo y baja incidencia. En su primer inicio eran solo discapacidad, a través del Fondo Solidario de Redistribución, que lo deben conocer. El APE, viejo, institución que brindaba los reintegros de discapacidad, tenía sus pros y sus contras. Lo que era más importante era que era independiente, era autárquico. El sistema SUR no es un sistema autárquico, depende de la superintendencia. Tenía mucho más prestaciones cubiertas,
que el actual SUR, permitía vías de excepción que el SUR no permite. La ventaja con el sistema único actual de recupero es que podemos tener una trazabilidad, o sea, está bien que tiene mucho que ver con la posibilidad de informatización que ha establecido la superintendencia, pero podemos seguir ir siguiendo la línea vía digital de todo lo que ocurre con nuestro sistema de recupero. Como el sistema SUR no contempla las vías de excepción que el APE sí permitía cuando yo tenía, por ejemplo, un trasplante costosísimo o una medicación de muy alto costo, permitía que yo le presentara al APE un expediente y me dijera, sí, lo vamos a reintegrar por vía de excepción, nunca me reintegraban todo, pero reintegraban. El SUR no permite esa vía, entonces lo que se creó es un sistema de tutelaje de tecnología en donde yo tengo, por ejemplo, me ha tocado un electroestimulador para un chiquito con convulsiones recurrentes que no mejoraba con ningún tipo de medicación actual, entonces se solicitó este sistema de estimulación, que es un aparatito que se coloca a nivel del sistema nervioso para apagar las convulsiones. ¿Qué pasa? No está contemplado. Y encima no estaba avalado para la edad del paciente. Entonces hay que hacer toda una presentación a la super como tecnología emergente, la super lo evalúa, te dice sí, no, y si te dice que sí, lo podés recuperar a través del sistema SUR, que sería una pseudo vía de excepción, pero son muy contados los casos en que la super lo autoriza, pero es una herramienta que hay que tenerla en cuenta porque es muy útil. Bueno, otra vez todo el marco regulatorio del Sistema Único de Reintegros, con una cantidad desde que salió de resoluciones, incluyendo y sacando cosas, que no nos vamos a parar ahí, nos vamos a parar en otra área que es importante, que es, ¿qué reintegra? El sistema SUR cambió la modalidad de reintegro, o de recupero, como ustedes le quieran llamar, que tenía el APE. El APE era por prestación a brindar. Si yo tenía que recuperar una prótesis, era la prótesis. En cambio el SUR enlaza lo que es patología con la prestación que me están solicitando. Yo tengo una medicación oncológica para determinada patología oncológica y esta se recupera. Si yo esta medicación oncológica la uso para otra patología oncológica, ya no tiene recupero, ¿sí? Entonces tenemos este cambio de la forma que asocia la patología con lo que voy a recuperar. Y si no está en el combo, no se recupera, ¿sí? Y no tiene posibilidad, excepto por esta vía de tutelaje, que es todo una forma de presentación, no tiene recupero. Ahí vuelven a aparecer otras resoluciones, que después esto lo van a tener, así que la pueden buscar e ir leyendo, con distintas prestaciones que fueron incluyendo al margen de la discapacidad. Incluyeron prótesis, medicamentos, HIV, cosas que antes no estaban. Ahí les volví a marcar eso que es muy importante, uno tiene que leer claramente en la lista que presenta el Recupero SUR, patología y prestación que estamos queriendo recuperar, ¿sí? Y después viene todo un circuito de información que, como es digital, se carga de manera estructurada en la superintendencia. Ya no hace falta, como antes, cargar la cantidad de expediente que uno llevaba con una valija hasta la superintendencia para poder recuperar en papel todo lo que tenía el APE, ahora es todo digital. Y si el sistema SUR requiere alguna documentación, la obra social o prepagada debe tener archivada porque se la pueden solicitar. Entonces uno, dentro de su lugar de trabajo, tiene que tener los expedientes archivados, pero no se carga todo en la SUR, se cargan algunas cosas. Yo les tracté esto, no le voy a poner todo porque es toda una guía larga de cosas a cargar, pero se puede ver en la página de la Super cómo se carga, cómo es el manual instructivo de carga para el Recupero SUR.
¿sí? Ahí yo le puse el manual del usuario con todas las, en este caso era diabetes, cómo se va cargando. ¿Ve? Le pide si es reintegro, si es tutelaje, o si es HIV en la página. Solo para que lo vean, lo pueden abrir desde la Super, es público, así que lo pueden bajar tranquilamente, tiene muchísimas hojas para leer y ver cómo se carga cada una de las cosas. Lo que sí hay que tener en cuenta, cada una de las cosas que solicita, me fui para atrás, perdón. A ver, acá, ahí. Cada una de las cosas que solicita, que nosotros debemos armar un expediente. Si es una medicación o una prestación, yo tengo que guardar la receta del pedido. Eso tiene que tener una historia clínica. Que en algunas patologías piden que la cargue. Si tiene estudios complementarios, guardarlo, porque en algunas patologías también la piden cargar. Por supuesto, todo lo demográfico, DNI, afiliación, recibo de sueldo, etc. Y el consentimiento informado es básico, tiene que estar firmado por ambas partes y cargado. Después piden una serie de documentación contable, que yo no se las voy a detallar porque es largo. Sí, lo que es importante es que la factura que yo tengo que presentar en la superintendencia tiene que estar a nombre de la obra social. Muchas veces los prestadores, un psicólogo, un psicoterapeuta o la escuela, hace la factura a nombre del beneficiario. Eso no se puede presentar, tiene que estar a nombre de la obra social. Y un punto importante que nos permite este sistema de reintegro es que yo puedo brindar una prestación al discapacitado siempre y cuando el prestador que me lo solicita esté inscrito en el registro de prestadores. No todas las prestaciones están en el registro de prestadores. Por ejemplo, la equinoterapia no existe. La acuaterapia, la delfinoterapia, todas las terapias que ustedes quieran que no estén en la super, no se prestan. ¿Por qué? Porque si bien es un trámite que lleva una serie de pasos, inscribirse en el registro de prestadores, que son lerdos, porque a veces están saturados, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes quieran más decir, es un resguardo para nosotros cuando tenemos que dar la prestación. Si a mí me viene un discapacitado y me pide equinoterapia, que no sé quiénes son, no sé si tienen seguro de riesgo, no sé si tienen seguro de salud, o sea, no tienen, a lo mejor lo tienen, pero yo al no tener el registro de prestador, no tengo constancia de que lo tengan. Entonces yo, si a ese paciente le doy la equinoterapia, se cae, se lastima, se queda cuadripléjico, la obra social va solidaria en el juicio que van a hacer al Instituto de Equinoterapia. Entonces es importante tener el registro de prestadores que nos dice que fue evaluada esa institución, que tienen los seguros correspondientes, que tienen la aparatología, tienen todo lo que tiene que tener para brindar la prestación. Ese es un ítem muy importante que nos permite trabajar para decir sí o no en dar o no una prestación. Lo mismo pasa con las droguerías, farmacias y demás. Con el sistema de trazabilidad que se instituyó hace algunos años, antes no existía, ahora con la trazabilidad, si a mí cuando yo voy a dar una prestación, un medicamento, no me dan la trazabilidad, o una prótesis, no me dan la trazabilidad, no la brindo, porque es un riesgo. Entonces esto nos da beneficio, tenemos que pedirlo. El armado de los expedientes es otra historia que ustedes tienen que acostumbrarse a tener en sus oficinas los datos demográficos, lo que solicita, la historia clínica, todos los estudios complementarios, toda otra cosa que sirva para justificar lo pedido. Y eso lo hacen en una carpeta que le llamamos expediente. No todo eso se suma, pero puede ser pedido por la superintendencia, entonces lo tenemos que guardar. Yo le puse algunas prestaciones que son a veces difíciles de recuperar por lo complejas. Una de ellas es la drogadicción, porque es difícil solicitar, muchas veces los institutos no quieren brindar la información debido al secreto el cual se hace acreedor el paciente, pero bueno, si no lo tenemos no se puede recuperar, entonces a veces es muy complicado el tema de drogadicción, pedir y tener toda la papelería para poder presentar en la superintendencia. La fertilización es otro tema complejo, porque se
normatizó el reintegro por sur, pero no existía cómo cargarlo en su primer momento. Ahora ya hace un par de años que se puede y se recupera, pero también tiene sus encuadres, porque el tratamiento de fertilidad, ustedes saben que tiene prestaciones madre y prestaciones que son subsidiarias a esa prestación madre. No todo se presenta y no todo se reintegra porque viene recuperado por combo. Entonces, hay que leer un poquito la ley de fertilidad para tenerlo claro y poder presentarlo. Y eso es lo que a veces presenta complicaciones para recuperar. Bueno, la preparación de los expedientes ya lo vimos un poco. Y le puse ahí, que la otra vez me habían pedido, una serie de enlaces que ustedes pueden consultar todo esto que yo les estuve contando. Creo que no me olvidé de nada. Bueno, no vamos a hablar de las demoras en el reintegro, pero en fin. Es importante tener algo presente, que la superintendencia va a reintegrar luego de que la obra social o prepaga pagó. Con lo cual, no podemos alegar, no me reintegraron, por eso no te lo doy. No hay vuelta, hay que pagar, y después se lo reintegran. Esto parece lo que escuchaba hoy del dólar, que vamos a pagar impuesto tras impuesto y nos los van a devolver algún día y tal vez mañana podría ser. Pero bueno, esto es alegórico. Escucho sus preguntas y vemos. Si después les interesa, voy a ver cómo salgo de acá que nunca me acuerdo. Ahí. Después les interesa hacer alguna charlita de lo que es presentación de SUR específicamente, lo vemos en otra charla. Bueno, entonces me parece que seguramente debe haber mucha gente con preguntas para hacer. No he visto nada escrito en el chat. Bueno, ya te están elogiando. Igualmente, yo iba por mi mail, que se lo escribo acá abajo, me olvidé después de poner el mail. Ah, bueno. Espera. Ahí te están preguntando sobre, Marta te está preguntando si la fertilización... Ahí tienen mi mail, que me olvidé de ponérselo. Bueno, a ver. No. Marta pregunta si la fertilización se hace en otro país, ¿qué pasa? Aquí están preguntando sobre el cannabis medicinal. Ahora les cuento. La fertilización de otro país, o sea, hagámoslo más grande. Toda prestación fuera de nuestro país no tiene recupero de ningún estilo. Y no tiene pago por parte de las obras sociales o prepaga, excede a la legislación del país. Lo que pasa es que a veces los afiliados se dan vueltas, van al juez y le obligan a la obra social a pagar, pero eso no está dentro de la normativa. La ley dice, todo lo que está por fuera no es nuestro. No lo paga ni la obra social, no lo paga el Estado y no lo paga la prepaga. Pero bueno, este país tiene algunos otros vericuetos. Fertilización hecha en otro país no tiene valor aquí. Por lo tanto, está en la misma condición, no tiene valor. El tema de fertilidad, ustedes sepan que tiene prestaciones de alta complejidad y prestaciones de baja complejidad. Las de baja complejidad no presentan problemas, pero las de alta complejidad, cada prestación de alta complejidad tiene prestaciones sucedáneas que se pueden dar y que están dentro de la misma prestación madre. Entonces, la superintendencia les va a reintegrar un combo por la prestación madre y todo el resto, si te he visto no me acuerdo, porque no te lo reintegro. Vivi, me parece que podemos tener, acá puede haber un mundo de preguntas, creo que todo el mundo puede hacer un montón de detalles según el trabajo o el lugar donde estén desempeñándose. Creo que a los efectos de hacer ejemplificador, si ustedes quieren, le digo al auditorio, si quieren hacer un par de preguntas generales que podamos compartir entre todos, genial, y Vivi las va a poder contestar, pero creo que si hay cosas muy específicas, muy particulares, sería bueno que utilicen el mail de Viviana y le escriban directamente a ella, que les va a dar la orientación precisa y los casos donde sí, donde no, y qué excepciones se pueden invocar o no. Bien, yo hago dos comentarios y después dejamos. El cannabis, el que me preguntó cannabis, después me lo pide por mensaje particular, tiene todo un proceso diferente, que no, si bien lo tenemos que pagar la obra social, está fuera de SUR y está fuera de todo. Pero hay todo un proceso previo que el afiliado lo tiene que hacer off-label, ¿sí? Y los amparos. No hay normativa que diga cómo actuar. Yo lo que hago es, todo lo que va por la orden legal, lo decide el abogado, y después cuando el abogado me dice, ya está, yo doy prestaciones. Mientras esté en el circuito legal,
no doy ninguna prestación. Lo define el abogado. Esa es mi postura, pero es personal. Bien. Bueno, me parece que en este término, y porque es muy extenso el tema y es súper interesante, la verdad que me imagino que todos los que están trabajando en auditoría, algún caso para preguntarte, a vos que sos experta, Vivi, deben tener. Yo lo que les diría es, a los efectos del conversatorio, más allá de que le quieran decir algo a Vivi o que quieran compartir con ella alguna cuestión del módulo que seguimos a lo largo de este mes con ella, sería este el momento para comentarlo. Si hay consultas puntuales sobre temas de discapacidad que ustedes quieran seguir en privado con Viviana, ningún problema, ya tienen el correo. ¿Sí? Así que los comentarios que escuchamos ahora tendrían que ver más que nada con esta temática, el conversatorio, y digamos redondear lo que hemos trabajado en este día y en este módulo, en particular del diplomado. Perdón, Patri, y ahí sumo que si quieren, como ya estamos empezando con el trabajo final, muchos han hecho la pregunta inicial, los objetivos, pueden incluso agregarlos, y acuérdense que vamos a trabajar durante lo que queda de septiembre y octubre en ese trabajo final, y ahí podemos hacerle preguntas a Viviana, que a lo mejor las condensamos en una, vemos en los foros, ya después eso lo arreglamos si les parece, les hacemos las preguntas tanto a Viviana como a cualquiera de los otros profesores del diplomado, acuérdense, ¿sí? Como para ir trabajando y pensando en ese trabajo final con todas estas cosas. Laura quiere hablar, me parece. Ay, sí, por favor. Porque tengo una duda sobre el trabajo final y no sé si preguntarla ahora o espero el foro. Laura, yo te diría que en este momento no. Bueno, en este momento no. A ver, pero me pueden escribir... Perdón, porque en el foro yo hoy contesté. Cualquier cosa, si quieren, seguimos por el foro que es más operativo. Se enteran todos y así no se quedan todos en tanto tiempo ahora, que los Zoom son medios que cansan más que la presencial. Sandra. Gracias. Sí, ¿alguna cosa más para Viviana? En realidad para Viviana, nosotros es muy particular nuestro trabajo porque nosotros no somos obra social, somos financiadores, somos del Estado, financiadores de coberturas de personas sin obra social, sin ningún tipo de prepaga. Pero particularmente nos pasa que tenemos que pagar los traslados de una ciudad a otra, las empresas le dicen a los pacientes y a nosotros de que hay que tener tanto tiempo de anticipación para pedir el traslado o que no lo cubren. Entonces, no sería para reintegro ni para nada, pero sí para evitar pagarlo, a ver cómo nosotros nos manejamos para informar a esa persona, o nosotros informarle a la empresa que contratamos para el traslado que le den la cobertura. El tema es si vos estás dando un traslado para una prestación médica o para una prestación de rehabilitación en discapacidad. No, es para una prestación médica porque nosotros, ese paciente que necesita una prestación que en su ciudad donde vive no está, se tiene que trasladar a otro lugar, a otro hospital. Lamentablemente los traslados por patología no tienen recupero. Solo los que tienen recupero son los que van por rehabilitación de un discapacitado, en general son educativos. El traslado, si yo tengo que hacerme una resonancia y no tengo resonador y lo tengo que trasladar, va a cuenta y cargo de la obra social y no tiene recupero. Claro, porque en teoría vos sos responsable de la prestación y tendrías que tener. Claro. No, el tema es que nosotros no somos obra social. Nosotros somos estados financiadores de personas sin cobertura. Por eso es muy particular. Pero el concepto es el mismo. Vos sos responsable de tener toda la prestación. Uno dice obra social por la costumbre, pero vos sos responsable como el Estado o parte pública de tener la prestación. No la tenés que hacerte cargo del traslado y llevarlo donde corresponda. Y tendrás que ver el mejor precio posible. Sí, la pertinencia, la distancia, el tipo de traslado que se está solicitando. A mí me pasó con la obra social provincial de Jujuy. Nosotros trabajamos en Jujuy en obra social provincial y la característica era similar.
Si Claro. bien no pasábamos ni por SUR, en ese momento ni por APE, ni por ningún otro de estos organismos, en realidad la obra social provincial tiene prácticamente la misma canasta de cobertura que tiene las obras sociales nacionales comprendidos dentro de la ley 23.550, y no podrías decir que no lo cubrís. En general hacen como un paralelismo. Lo que se le Claro. reclama a una obra social nacional se le reclama a las obras sociales provinciales. Así que lo que está diciendo Viviana, más allá de que el marco normativo no es el mismo, globalmente sería admitido como algo similar dentro de las claro. obras sociales provinciales. Deberíamos trabajarlo desde la ley de transporte más que... Lo que pasa es que Probablemente. el transporte acá es privado. Claro. Tenemos un transporte público de pasajeros. Son dos empresas que hacen el traslado Río Grande y Ushuaia pasando por todo. Claro. Ahí creo que está el problema. Bueno, pero Bien. eso nos pasa. Acá, por ejemplo, si bien es una obra social, nos pasa. Yo tengo gente en el sur que por ahí tiene que movilizarse a Buenos Aires porque allá no hay. Por suerte muchas veces lo pueden hacer en colectivos, de vía normal, de públicos, y vos ya le avisás, guarde los tickets, traiga los tickets, o se los sacás desde acá y le mandás los tickets por digital. Sí, claro. O sea, el sistema es el Claro, mismo, sí. sea público, privado, prepaga, vos sos responsable de la salud, lo tenés que hacer. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. Lo único que tenés lo que le pasa en general a las obras sociales con estos temas son todos los otros gastos que van alrededor del desplazamiento de un paciente, sea discapacitado o no, todos Claro. los demás gastos sociales, el alojamiento, la El comida. hotel, claro. El gasto médico termina siendo el gasto mínimo de todo eso otro que va alrededor. Claro. Ahí donde Sí. ustedes tienen que de alguna manera poner una normativa que ponga coto y razonabilidad a ese gasto, al otro gasto. Claro. Y no limitar el movimiento del paciente. El movimiento del paciente que hay que ayudarlo, pero lo que hay que limitar es el otro gasto que está alrededor. Claro. Que no viajan con toda la familia, tienen que viajar con un acompañante, no con todo el grupo familiar. Claro, pero eso lo tenés que hacer de entrada. Si es un paciente menor, viaja con un padre. Si es un paciente mayor, es el paciente. Claro. Ahora, si el paciente Duda de mayor tiene capacidad. si el paciente mayor tiene alguna dificultad que necesita un acompañante, va Claro. con una persona, el resto va Claro. afuera. Sí. Pero me ha Porque lo que pasado, hace- en los casos de que tengo que traer del sur, por ejemplo, donde por ahí Sí. faltan más prestaciones, a Capital, yo tengo que ver el hotel cerca de donde va el paciente, el transporte dentro de la ciudad, de qué va a comer el que viene, o sea, tenés un montón de prestaciones Sí, que va sí. dentro de lo que yo le decía de la ayuda económica esa del Es un artículo. combo explosivo ese, porque Grande. no sabes qué viene Sí. Y es preferible brindárselo vos de una y no que el paciente vaya donde quiera y después tengas que pagar. Entonces vos Exacto, tenés que claro. armar toda la estrategia para que te salga y tenga la prestación lo menor un posible. gasto contenido, digamos. Claro. Claro. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Vivi, como verán es un tema fantástico, pero ya Sí. digamos que estamos ya en pasaditos una hora del conversatorio. Yo les diría esto, que ya tienen el mail de Vivi, que ella es muy predispuesta, así que seguramente si ustedes necesitan algo les va a contestar. Seguramente. Y por ejemplo, que Laura preguntaba de los trabajos finales y demás, bueno, saben que ustedes pueden contar con todos los docentes del diplomado para poder organizar su trabajo, ya alguno me ha escrito, yo no tengo ningún inconveniente de guiar y de compartir el texto de su trabajo final, en particular por mi materia, Vivi lo mismo, y todos en general, todos nuestros docentes están disponibles para esto. Diría que excepto el doctor Ricardo Gutiérrez, que ya nos ha pedido de no ocuparse de esta tarea, así que si alguno ha elegido algún tema relacionado al módulo del doctor Ricardo Gutiérrez, por favor, Cecilia, trata de encaminarlos para que vayan eligiendo un tema que podamos tutorear entre otros docentes. Sí. Por los demás, no sé, Ceci, si querés decir algo más, si no yo los saludo, como para, digamos, ir cerrando el conversatorio, que sería, desde el punto de vista del programa, va a ser el último conversatorio con docentes del programa, porque ahora lo que sigue por delante es la parte metodológica para que ustedes, con la guía de Cecilia, puedan ir dándole el formato a su trabajo final y poder arribar al final del diplomado y poder, digamos, llevarse el diploma por ahí en un mes y medio, ya estar cerrando su diplomado.
Igual te hago una acotación. Lo que da el doctor Gutiérrez, si alguno por casualidad quiere algún tema de lo que da el doctor, yo les puedo ayudar, eso no hay drama. Listo, Vivi, gracias. Entonces, vemos, Bien. y acuérdense que trabajamos a partir de ahora con los foros, y el 7 de octubre tenemos el otro encuentro sincrónico del trabajo final, ¿sí? Y en el programa, acuérdense que les pusimos todo paso a paso, ¿sí? Sí, el 18 hay que entregar otra parte. Cecilia, una cosa que me había... Fuerza. Cecilia. Sí, Viviana. Cecilia, Sí. no cortes. Una cosa No. que me habían preguntado unos alumnos era, si el grupo era obligatoriamente de 4 o podían ser de 2. Eso, sí. Ya les contestamos eso. Ya que contestamos, sí. ya contestamos. Ya contestamos. Hoy. Ya Hoy. contestamos, ¿sí? Sí. Bien. Porque de Entonces, verdad el trabajo en equipo desarrolla capacidades que son necesarias para el líder del siglo XXI, de verdad. Bueno, ahí yo les compartí el articulito, esa columnita mía. Sí, de verdad. Yo trabajo todo eso, el desarrollo de distintas capacidades. Bueno, no sé si te parece, vamos cerrando y después ustedes retoman a través del foro, así no extendemos más de lo necesario, por sé que todos han hecho un esfuerzo después de su horario laboral para estar acá, así que yo quisiera cumplir un poco con las pautas de horarios por todos. Les mando un cariño muy grande, cuídense mucho, que estamos en una etapa difícil para todos en el seguimiento de esta pandemia, cuídense mucho, cuiden a su familia y cuídense en el lugar de trabajo, por favor, utilicen todos los elementos de seguridad personal. Todos. Respeten las distancias, es muy importante, es el tramo final, esfuerzo final, pero hagámoslo bien y enseñemos al equipo de salud a trabajar bien, que cuidarse es una forma de trabajar bien. Bueno, es el momento de ser obsesivos, de verdad. Besos a todos. Gracias, y que Viviana. Nos vemos. Chao. Besos a todos. Chao, Sandra. Que estén muy bien. Chao, Laura. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.